Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy pasaba por aquí para hablar un poco sobre el tema de las proyecciones o también el término que se usa mucho en las relaciones es el espejo o tal vez han escuchado la proyección de la sombra. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué son las proyecciones? Bueno, como su misma palabra lo dice, es proyectar. Entonces proyectamos las experiencias que vivimos, las diferentes áreas de nuestra vida, la parte laboral, la parte social, nuestras amistades, las relaciones, familia, las relaciones de pareja, las finanzas, todo esto son proyecciones. Pero ¿de dónde nacen estas proyecciones? Estas proyecciones nacen de nuestra programación, consciente o inconsciente. ¿Y qué es nuestra programación? La programación es todas las creencias y toda la información que tú crees que es cierta. O sea, todo lo que tú crees. Esas programaciones, ¿de dónde se van formando? Esas programaciones se van formando desde que nacemos. Apenas nacemos, por medio de nuestros sentidos, nosotros vamos viendo, vamos escuchando por medio de frases, palabras, ejemplo, acciones, cultura, la televisión, nuestros padres, familia, profesores, en fin, todo nuestro entorno nos está bombardeando todo el tiempo de información. Y cuando nosotros somos niños, digamos que esa información entra directa, súper fuerte, sobre todo antes de los 7 años, va entrando, va entrando, va entrando, y se van formando un montón de creencias. Estas creencias no siempre son ciertas, o pueden ser positivas o negativas para ti. Te pueden ayudar o pueden ser limitantes, ¿sí? El caso es que para ti en ese momento son reales y son como la verdad absoluta. Entonces, a medida que vamos creciendo y que digamos que ya nos vamos como haciendo nuestra propia vida en la adolescencia, luego ya más adultos, empezamos a ver estas proyecciones de una forma más clara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra primera pareja, nuestra primera relación de pareja. Y a través de esa pareja, entonces hay gente que tiene relaciones buenas, hay gente que tiene relaciones malas, hay gente que tiene relaciones donde es como amor, respeto, donde es todo muy sano. Y hay otras personas donde empiezan a tener relaciones, o sea, lo que llaman tóxicas y ese tipo de cosas. Pero en realidad, pues es una proyección de todas esas creencias. Entonces, si yo, digamos, en mi infancia, a través de mi familia, lo que yo viví, experimenté las relaciones de pareja, digamos, de las personas que me rodeaban, los mensajes que llegaran a mí, era que las relaciones de pareja eran drama o eran dolorosas o eran complicadas o tenías que defenderte o decir mentiras o era normal el maltrato. Digamos que tú creces con esa información a nivel inconsciente y esas semillas, digamos que se vuelven un árbol, pues cuando ya las vemos en nuestra propia vida, cuando ya tenemos unas relaciones similares y debido a esa información que nosotros tenemos, vibramos en cierta vibración y atraemos situaciones, personas, experiencias que vibran en la misma tónica. Entonces esa es la proyección, es empezar a ver en nuestro mundo exterior todo lo que alberga nuestro mundo interior, todas nuestras creencias y nuestras programaciones. Esas creencias y programaciones se van traduciendo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros actos, en nuestras palabras y de alguna forma a veces nos volvemos adictos a ellas, a algunas emociones, a la, no sé, a la inseguridad, a la falta de amor, a la envidia, a los celos, ¿sí? Y nuestro cuerpo y nuestra parte mental y nuestra parte emocional se entrelazan y digamos que se van creando patrones y de esa misma forma
como que vemos una y otra vez la misma realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la forma como de salir de ese ciclo, si a ti no te gusta lo que tú estás viviendo, lo que tú estás proyectando, es empezar a cuestionar lo que tú crees sobre, por ejemplo, ese tema en específico. Empezar a cuestionarte por qué pienso eso, por qué pienso eso de mí. Por ejemplo, en temas del amor propio, por qué creo que yo no valgo, quién me enseñó eso, de dónde viene, quién me lo dijo, de dónde lo escuché, cuándo lo aprendí, ¿sí? Digamos que algo también que debemos tener en cuenta en esta programación es que las circunstancias, los momentos que vivimos con una emoción muy fuerte es un trauma. Si yo vivo una experiencia unida a una emoción muy fuerte, esa memoria queda súper anclada en mi inconsciente y puede ser positiva o negativa. Pero entonces, hablando de este tema de las relaciones, si yo viví una experiencia de maltrato, en donde sentí muchísimo miedo y donde me dijeron tú no vales o me lo transmitieron por medio de actos, yo voy a experimentar esa falta de amor propio, esa falta de seguridad, ese miedo en estas relaciones, en mis relaciones de pareja o en mi entorno social, y es algo que digamos que va a vivir conmigo hasta que yo decida empezar a cuestionar esa creencia y empezar a darme cuenta que es simplemente una historia que me creí, que no soy yo realmente. Entonces ahí empezamos a perder la identificación sobre esas creencias, que simplemente son creencias, no son una verdad. Y yo puedo escoger unas nuevas creencias, ¿sí? Ese es un trabajo, sí, que toca hacer un trabajo, porque toca limpiar el inconsciente y toca limpiar eso que está ahí muy fuerte. Se puede limpiar a través de diferentes terapias, se puede hacer a través de la meditación, se puede hacer a través de PNL, programación neurolingüística, que yo lo hago con mis clientes, se puede hacer a través de Theta Healing también. Hay diferentes formas, o incluso uno mismo lo puede hacer a través de cuestionarse y decidir, o sea, de una forma como muy fuerte y muy rotunda, como ya no quiero vivir esto más, y darte cuenta que es una mentira esa creencia, ¿no? Que no eres tú y que simplemente es una historia que sucedió y te empezaste a identificar con ella. Entonces, en el momento en que cambiamos creencias, cambiamos nuestras proyecciones. Entonces vas a ver que tus relaciones van a cambiar, en el ejemplo, o tus finanzas, o tu tema laboral, o la seguridad que sientes en ti, las personas que atraes, las experiencias que atraes. Digamos que todo eso empieza a cambiar. Pero sí es un trabajo como súper bueno en este proceso, digamos, de despertar y de evolucionar, de empezar a cuestionar nuestras creencias. ¿Para qué? Para que vivas una vida, digamos que alineada a ti, auténtica, y que no vivas bajo las creencias de lo que alguien te enseñó, que puede ser cierto como puede que no sea cierto. Tienes que ir hacia adentro y preguntarte, ¿esto realmente es algo positivo? ¿Es algo que viene del amor? ¿Es algo que viene del miedo? ¿Es algo que quiero mantener en mi vida? Porque todo eso que mantenemos, todas esas creencias que mantenemos, están automáticamente creando todo el tiempo nuestra vida, nuestra proyección. Todas esas programaciones inconscientes generan nuestros pensamientos, las intenciones, las emociones, todas esas cosas. Entonces es un trabajo interior que sí es muy importante hacerlo. Sí es muy importante hacerlo, sobre todo también si estás teniendo dificultad en un área en específico o en el tema del amor propio, la seguridad. Entonces es eso. Y como les comentaba, en el tema de las relaciones se ve muy fuerte, y por eso es que digamos que las proyecciones son una especie de aprendizaje,
las diferentes leyes del universo que vivimos aquí en esta dimensión nos ayudan a entendernos, a comprendernos. ¿Y cómo lo hacen? Pues digamos que a veces es difícil yo ver lo que yo tengo adentro, las creencias y los programas que yo tengo. Pero entonces una forma de empezar a identificarlos es cuando yo los veo afuera. ¿Y qué pasa? Que a veces los vemos y los vemos y los vemos y todavía creemos que es algo como externo mío y que no tiene nada que ver conmigo y que el malo es la otra persona, pero no, es todo lo contrario. Entonces a veces esas situaciones toman más y más y más fuerza hasta que te cuestiones y despiertes y te das cuenta que es que en verdad tú estás proyectando esa experiencia, no es el otro, eres tú el que tiene que cambiar. Entonces te vas dando cuenta de esas cosas y vas cuestionando, y en el momento en que uno empieza a cuestionar y pone la intención de quiero sanar estas creencias, quiero sanar estas mentiras que me creí, que me están haciendo que yo sufra, que están haciendo que yo pase situaciones difíciles o dolorosas, bueno, ya no quiero cargar más esto, y apenas pones la intención, el universo te empieza a responder y empiezan a llegar diferentes señales para que tú encuentres el camino para sanar, para reprogramar eso que aprendiste y poner en tu mente información que sí esté alineada con lo que tú quieres, ¿no? Cuando hablamos de la proyección de la sombra, es eso. Digamos que nuestra sombra es esa parte de nosotros que es como oscuridad, que es como toda la parte que no aceptamos, todas nuestras heridas, todas las partes inconscientes, todas las partes malas de nosotros mismos. Y cuando tenemos relaciones que no son muy armoniosas, generalmente es porque sale muchísimo la sombra y se la proyectamos en la otra persona y le creamos toda como una personalidad externa y vemos a la persona de cierto modo, las situaciones las analizamos y las pensamos de cierto modo, a la defensiva y todo eso. Entonces ahí estamos proyectando nuestra sombra. Todos tenemos nuestra sombra, a todos nos pasa. Es un trabajo, digamos, que todos debemos hacer. Es parte de estar aquí como seres humanos. Entonces básicamente es como que nacemos, nos programan con miles de creencias, informaciones. Llega un momento de tu vida en donde te sientes cansado y empiezas a cuestionar, empiezas a sanar, a reprogramar, y de ahí pues empieza a pasar eso mismo en otra área o en otras situaciones. Es como una continua sanación de nuestra mente, de todas esas creencias, de lo que no somos, de lo que creímos que éramos y que proyectábamos, ¿no? Entonces a eso se refiere la proyección de la sombra, la proyección en nuestras relaciones, el espejo, que es simplemente ver en el mundo exterior nuestro mundo interior. Y una vez que ya somos conscientes de que todo lo que estamos viviendo en verdad tiene que ver todo con nosotros, digamos que ya no somos como, ya no lo dejamos pasar, ya nuestra conciencia se activa un poco más y podemos empezar a dar como saltos cuánticos en relación a nuestra sanación y a la sanación de nuestras creencias. Y bueno, ese era el tema. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me avisan. Seguiré haciendo estos videitos y les mando un beso.